Sao Shan Ha Shongo, Wan Shan Ha Moshiko, Wan Jini, Qin Tian Shi, Su Yue, Xi Liu Hao, Xin Qi Liu, Wo Xiao Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 15 de abril de 2016, continuamos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 16 de abril de 2016. La primera nota se intitula Estados Unidos debe ponerse frente al espejo y mirar su propio historial de derechos humanos. Las declaraciones de Estados Unidos son contrarias a los hechos. ¿Intenta el país monopolizar la situación con sus palabras? Estados Unidos sigue un camino contrario a las normas básicas de las relaciones internacionales y es un país intrusivo. ¿Tendrá credibilidad en el ámbito internacional? La respuesta, por supuesto, es no. El 14 de abril, el gobierno chino publicó el Historial de Derechos Humanos de Estados Unidos en 2015 y Violaciones de los Derechos Humanos de Estados Unidos en 2015, ambos documentos. Estados Unidos siempre ha estado dispuesto a comentar sobre los asuntos de derechos humanos en otros países, pero nunca ha experimentado objetivamente esa cuestión en su territorio. Los documentos publicados por China sirven como espejo para que Estados Unidos se vea reflejado. El historial de los derechos humanos muestra que Estados Unidos se enfrenta a un importante desafío en el ámbito de los derechos humanos. El manejo de las armas en el país está fuera de control. Unas 13.136 personas han muerto debido a incidentes con armas. Policías violentos han asesinado a 965 personas debido al abuso de poder. La política familiar y la política económica son muy populares. Más de 560.000 personas en el país no tienen hogar. La relación entre los diferentes grupos étnicos se encuentra en su peor periodo de los últimos 20 años, donde un 61% de los estadounidenses piensa que la relación entre diferentes razas es mala. El 88% de los afroamericanos cree que existe injusticia policial y el 68% de los afroamericanos cree que existe discriminación racial en el sistema judicial. Un 23% de las universitarias en el país ha sido víctima de acoso o abuso sexual. Los bombarderos de las tropas estadounidenses en Irak y Siria han matado a miles de civiles. La debilidad obvia de Estados Unidos en los asuntos de derechos humanos no solo es palpable en la forma de tratar asuntos y problemas crónicos, sino también en su actitud arrogante. Por un lado, Estados Unidos muestra un preocupante historial de violación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, de discriminación racial a mujeres y niños, además de otros aspectos inquietantes que se han cuestionado tanto en el propio país como en el extranjero. Por otro lado, Estados Unidos ha llevado a cabo una diplomacia de los derechos humanos exaltada y ha expuesto su naturaleza hipócrita desde principios de los años 70 del siglo pasado, cuando el Departamento de Estado comenzó a presentar anualmente ante el Congreso un informe sobre los derechos humanos con el que se interfiere en los asuntos de derechos humanos de otros países. Su reclamo de país modelo ha puesto la atención mundial sobre sus propios problemas. La gente suspira al ver el claro contraste de las cuestiones de derechos humanos entre los dos Estados Unidos, donde queda claro que el país persigue sus propios intereses. El jefe del Comité del Consejo de la Federación Rusa para Asuntos Internacionales ha señalado que los derechos humanos se han convertido en una herramienta diplomática de Estados Unidos, una herramienta para poner presión sobre países por diversas razones que no se pueden entender. Si la actitud de Estados Unidos hacia ciertos países es positiva, desde el punto de vista del informe del Departamento de Estado, Estados Unidos no tendrá problemas de derechos humanos en el país. Mientras tanto, para hacer más conveniente el uso de la herramienta diplomática de los derechos humanos, Estados Unidos se mantiene en silencio sobre sus propios asuntos de derechos humanos y promociona en la esfera internacional su modelo de los derechos humanos. Todo esto se ha convertido en la necesidad lógica de Washington. Las declaraciones de Estados Unidos son contrarias a los hechos. ¿Intenta el país monopolizar la situación con sus palabras? Estados Unidos sigue un camino contrario a las normas básicas de las relaciones internacionales y es un país intrusivo. ¿Tendrá credibilidad en el ámbito internacional? La respuesta, por supuesto, es no. En los últimos años, las críticas de la comunidad internacional hacia la naturaleza hipócrita de la diplomacia de Estados Unidos en asuntos de derechos humanos no han parado de surgir. Un experto en política internacional de la Universidad Humboldt de Alemania y un miembro del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas opinan que en la política internacional Estados Unidos se enfrenta a un punto de inflexión y necesita reflexionar sobre su propia política de derechos humanos y hacer un cambio práctico en muchos sentidos. La dificultad de la comprensión mutua no se encuentra en miras sobre los problemas de la otra parte, sino en los de uno mismo. Si el gobierno de Estados Unidos, con su propia opinión sobre el asunto de los derechos humanos, quiere ser elegible para dirigir las reglas del juego, debe en primer lugar enfrentarse a sus propios problemas en este ámbito, poniendo iniciativas tangibles para el pueblo de Estados Unidos, concluye esta información. Aumentan nuevos préstamos en renminbi de China en marzo. Los nuevos préstamos denominados en renminbi, la moneda china, alcanzaron los 1.36 billones de yuans, el equivalente a 210.000 millones de dólares en marzo, lo que supone una subida de 188.300 millones de yuans en comparación con el mismo periodo del año pasado, indicaron los datos oficiales. En el primer trimestre, los nuevos préstamos denominados en renminbi en China totalizaron 4.61 billones de yuans, un aumento de 930.100 millones de yuans respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con un comunicado difundido por el Banco Popular de China, el Central, en su sitio web. Los préstamos pendientes llegaban a 98
14.56 billones de yuanes a finales de marzo, un incremento interanual del 14.7%. El M2, una medida amplia de la oferta monetaria que cubre el efectivo en circulación y todos los depósitos, registró un aumento interanual del 13.4% para situarse en 144.62 billones de yuanes a finales de marzo, según el comunicado. El M1, una medida estrecha de la oferta monetaria que cubre el efectivo en circulación y los depósitos a la vista, subió interanualmente un 22.1% para llegar a 41.16 billones de yuanes, de acuerdo con el comunicado. El M0, la cantidad de moneda en circulación, alcanzó los 6.47 billones de yuanes, un aumento interanual del 4.4%. El Banco Central inyectó 143.500 millones de yuanes en efectivo en el mercado en el primer trimestre. El volumen agregado de la financiación social, una medida de fondos que las empresas no financieras y los hogares reciben del sistema financiero, se situó en 2.34 billones de yuanes en marzo, 1.51 billones más que en febrero y 1.09 billones más que en el mismo periodo del año pasado. En el primer trimestre, la financiación social agregada llegó a 6.59 billones de yuanes, 1.93 billones más que en el mismo lapso de 2015. A finales de marzo, los depósitos denominados en renminbi alcanzaron los 141.12 billones de yuanes, un aumento interanual del 13%. En los primeros 3 meses, el incremento de los depósitos denominados en renminbi fue de 5.41 billones de yuanes. A finales de marzo, el total de préstamos pendientes era de 103.79 billones de yuanes, una subida del 13.4% frente al año pasado, dijo el Banco Popular de China. Concluye esta nota. Ventas al por menor de China crecen 10.3% en el primer trimestre de 2016. Las ventas minoristas de productos de consumo se incrementaron en un 10.3% en China durante el primer trimestre del año, según los datos oficiales. La cifra trimestral fue inferior en 0.4 puntos porcentuales a la del año pasado, de acuerdo con los datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas. En marzo, las ventas al por menor subieron un 10.5% interanual, a un ritmo más acelerado que la tasa media de crecimiento de los primeros 2 meses de este año. Los consumidores urbanos contribuyeron con la mayor parte al incremento, aunque el gasto de los rurales creció más rápido que el de los primeros. Las ventas en línea entre enero y marzo aumentaron un 27.8% interanual, lo cual representa casi el 13% del total de las ventas minoristas brutas, indican los datos del buró. Una confluencia de factores, incluyendo los aumentos salariales y los tibios precios al consumidor, fueron los responsables del fortalecimiento durante el primer trimestre. Las ventas al por menor han contribuido de manera significativa al crecimiento de la economía china en un momento en que el país se encuentra en proceso de transformarse desde una economía impulsada por las exportaciones a una sociedad de consumo, concluye esta información. Inversión en activos fijos de China aumenta en 10.7% en el primer trimestre de 2016. La inversión en activos fijos de China creció un 10.7% interanual hasta alrededor de los 8.6 billones de yuanes, 1.32 billones de dólares equivalentes en el primer trimestre de 2016, según los datos oficiales publicados. El crecimiento se situó ligeramente por encima del aumento del 10% registrado en 2015 y en los 2 primeros meses de este año, indicó el Buró Nacional de Estadísticas. Esto marca una subida estable y moderada en la inversión de activos fijos de China, dinero invertido para adquirir y construir fábricas, máquinas, inmuebles y otras instalaciones móviles. Asimismo, la inversión en activos fijos en agricultura creció un 25.5% en el primer trimestre, seguida por el 12.6% de la del sector servicios y el 7.3% del de la industria. La inversión de las empresas de propiedad estatal se disparó un 23.3% interanual, mientras que la procedente del sector privado representó un impresionante 62% del total. La capacidad de capital dedicado a la inversión se incrementó en un 6.4% en el primer trimestre, con el presupuesto gubernamental para inversión en activos fijos subiendo un 16.9% y la inversión extranjera cayendo un 25.6% interanual. La inversión planeada total en los proyectos recién iniciados se ubicó en 8.1 millones de yuanes, un 39.5% más que en el mismo periodo del año anterior, concluye esta información. Inversión inmobiliaria de China crece un 6.2% entre enero y marzo de 2016. La inversión en el sector inmobiliario de China subió un 6.2% interanual en los 3 primeros meses de 2016, según datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas. La expansión continuó tras el crecimiento del 3% registrado entre enero y febrero y del 1% para todo el año 2015. Sin embargo, la tasa del primer trimestre se mantuvo por debajo del crecimiento del 8.5% registrado en el mismo periodo de 2015. El sector inmobiliario ha sido una importante fuerza motriz del crecimiento económico en China. Se cree que una prolongada debilidad en este sector y la ralentización del crecimiento de la inversión inmobiliaria son uno de los principales riesgos para la economía del país y dos grandes razones detrás de la débil demanda general de China. De acuerdo con el buró, la inversión de vivienda residencial subió un 4.6% en el primer trimestre. La construcción de nueva vivienda aumentó un 19.2% en términos de superficie con respecto a la disminución del 14% del año pasado. En términos de superficie, las ventas de vivienda residencial crecieron un 33.1% en los primeros 3 meses, muy por encima de la subida del 6.5% de 2015 según los datos.
Los ingresos por venta subieron un 54.1% en comparación con el aumento del 14.4% de 2015. Las cifras del buró también muestran que la superficie de suelo comprada por los promotores inmobiliarios se redujo un 11.7%, mejorando frente a la disminución del 31.7% del año pasado. El sector inmobiliario ha mostrado señales de recuperación en los últimos 3 meses, con subidas en los precios de la vivienda en metrópolis como Beijing, Shenzhen y Shanghai, pero el mercado en las urbes más pequeñas sigue hundido a causa del exceso de oferta que el gobierno está tratando de reducir. Había alrededor de 735.2 millones de metros cuadrados de vivienda construidos sin vender en todo el país a finales de marzo, una disminución de 4.2 millones de metros cuadrados con respecto a finales de febrero según los datos del Buró. Sin embargo, sobre una base anual, el inventario todavía era de un 13.1% mayor que el del mismo periodo de 2015, concluye esta información. Producción industrial de China crece 5.8% en primer trimestre de 2016. El valor agregado de la producción industrial de China, un importante indicador económico, creció un 5.8% interanual en el primer trimestre de 2016 en comparación con el incremento del 5.4% del periodo de enero-febrero según los datos oficiales publicados. En marzo, la producción industrial creció un 6.8% interanual, el mayor incremento desde junio, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La producción industrial en marzo aumentó un 0.64% intermensual. El valor agregado de la producción industrial mide la producción de las compañías chinas con ingresos anuales superiores a 20 millones de yuans, el equivalente a 3.26 millones de dólares. La producción industrial supuso el 40.5% del Producto Interno Bruto total de China en 2015 y se convirtió en uno de los principales indicadores del crecimiento económico. En concreto, la producción industrial en las regiones orientales se expandió un 6.3% en el primer trimestre. Las regiones centrales y occidentales registraron ascensos más rápidos del 7% y del 7.3% interanuales respectivamente. La producción de los sectores de alta tecnología y de la industria manufacturera de equipos mantuvo un fuerte crecimiento, subiendo un 9.2% y un 7.5% respectivamente. La producción manufacturera se incrementó un 6.5% durante el periodo frente al 6% de los primeros 2 meses. La producción del sector de la minería se aceleró un 2.1% en comparación con el 1.5% de enero a febrero. Además, la producción de sectores de electricidad, calefacción, gas y agua aumentó un 2.6% en el periodo, informó el Buró. Los datos, junto con otras cifras emitidas, indican que el crecimiento de la economía china está estabilizándose. El Producto Interno Bruto del país aumentó un 6.7% en el primer trimestre del año frente al 6.8% del trimestre anterior, pero varios indicadores clave marcaron signos de estabilización. La inversión en activos fijos aumentó un 10.7% en los primeros 3 meses, acelerándose frente al 10.2% de enero a febrero. Las ventas al por menor se incrementaron un 10.3% respecto al 10.10% registrado en los primeros 2 meses, concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, ming tian chen.